Muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga y gracias, bienvenidos por participar. Gracias por participar en este curso de hoy, que tiene por título Historia de la Iglesia del primer siglo, que va a estar a cargo del hermano, profesor y pastor Miguel Ángel Condoretti, quien se une a nosotros desde Bolivia. Gracias a todos por su puntualidad, por su asistencia y bueno, por este genuino interés de continuar formándose para servirle al Señor con una mejor herramienta, con mejores herramientas para sus estudios y para su desarrollo teológico. Antes de dar inicio y entregarle la dirección de la presentación al profesor, quisiera compartir con ustedes algunas recomendaciones. Estas recomendaciones son las siguientes. Permítanme un segundo. Avísenme, por favor, si se ve la presentación. Bienvenidos, en breves minutos comenzamos. Me escriben por el chat o me hacen alguna señita por ahí, algún dedito para arriba. Sí que Sí, están se, viendo. sí se ve. Perfecto. Entonces, estas son algunas recomendaciones generales para que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje pueda transcurrir de la mejor manera posible, tanto para ustedes como para el profesor. Y básicamente, aun cuando esto se programa, pero tratamos en lo posible de invitarles a ingresar a la sala con los micrófonos en silencio. Los que vayan a tener la cámara encendida, por favor, verifiquen que su entorno sea el adecuado. Traten en lo posible también de tener a la mano su Biblia para que puedan consultar las citas necesarias. Tomen nota de lo aprendido en clase, ya sea en sus dispositivos electrónicos o preferiblemente manual, en lápiz y papel, que es más efectivo. Las preguntas se van a realizar al final de la exposición. El profesor va a indicar posteriormente cuánto tiempo nos va a otorgar para las preguntas y respuestas. Yo me voy a encargar de tomar nota de las personas y de darles el acceso para que puedan hacer su intervención. Para esto tienen que levantar la mano y yo procederé a activarles el micrófono. Trataré de hacerlo en orden como me vayan apareciendo en la pantalla. Espero que no haya molestias con eso porque a veces hay uno que estuvo primero o después, pero espero que ese no sea el caso. Y por favor, es muy importante que sus preguntas sean concisas, precisas y que estén asociadas al tema que se va a estar tratando. ¿Ya? Entonces... Básicamente eso, se levanta la mano para las preguntas y respuestas y ahí tendríamos las recomendaciones para que este material sea compartido de la mejor forma. Ya yo procedo entonces a darle nuevamente la bienvenida formal al profesor Miguel Ángel. Muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por su disposición y por su participación en este espacio. Estoy convencido de que va a ser un momento de mucha bendición y eh, de mucho provecho para todos los que estamos acá y no quiero demorar más el proceso, simplemente darle a usted la palabra y la bienvenida. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias, hermano y hermanos que están presentes, bueno, en esta primera sesión con respecto a la historia de la iglesia durante el primer siglo. El agradecido soy yo por darme esta oportunidad de poder compartir algo de lo que me apasiona, la historia, y especialmente la historia eclesiástica, la historia de la iglesia. Solo por la bondad y la misericordia de Dios tengo la oportunidad de dar cursos de historia de la iglesia, historia del cristianismo en algunas instituciones teológicas aquí en mi nación. Yo soy parte de Bolivia, soy boliviano, entonces les agradezco más bien a ustedes por darme esta oportunidad. Ahora yo quisiera que podamos orar al Señor para que nos pueda dar entendimiento y luz, sobre todo de su palabra, aquellos pasajes que de pronto necesitamos abordar o recordar un poco o citarlos, que el Señor nos dé luz y entendimiento de su palabra
y que este tiempo sea pues de edificación, que el Señor haga lo que se ha propuesto con esta actividad en su providencia. Amén. Señor, te agradezco mucho por la oportunidad que me brindas de estar en esta plataforma para compartir, Señor, lo que es la historia de la iglesia, de tu pueblo, del cual formamos parte durante el primer siglo. Señor, te agradezco por la disposición de los hermanos que están en este momento en la plataforma y también por el trabajo que desarrollan los hermanos de esta plataforma virtual para que muchos hermanos en la fe incluso sean enseñados, sean edificados. Muchas gracias, Señor. Que todo esto sea pues para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. No tengo un monitor cerca, pero si es que no se está compartiendo, me lo dicen, por favor. Entiendo que ya se está empezando a compartir la pantalla y si por alguna razón no cambia las diapositivas o es que no se está compartiendo mi pantalla, me lo dicen, por favor. Muy bien. Comencemos entonces con esta primera clase o primera sesión de esto que he titulado La Iglesia en el primer siglo. Cuando hablamos de la iglesia en el primer siglo, en realidad no vamos a abordar todo el siglo I, sino a partir del año 33 hasta el año 100. Vamos a meditar en algunos hechos, vamos a pensar en algunos acontecimientos, porque nuestra idea es ver la historia de la iglesia durante este primer siglo y analizarla y desglosarla. Y si hay necesidad de pronto, sacar algunas enseñanzas para nosotros en este siglo XXI. Comenzamos en el año 33 después de Cristo. Alrededor del año 33 después de Cristo, valga la redundancia, Jesucristo había sido crucificado, había muerto, había estado como 3 días en la tumba y había resucitado de entre los muertos. Posteriormente a ello, en ese mismo año 33, después de su ascensión a la diestra del Padre, tuvieron que pasar alrededor de 50 días para que llegue una de las fiestas que concentraba gran cantidad de personas, principalmente de judíos, y algunos conversos al judaísmo también dentro del Imperio Romano. Habían 3 fiestas principales que convocaban gran cantidad de feligreses, de personas de distintos puntos del Imperio Romano. Principalmente eran judíos, pero también entre ellos habían algunos a los que se les denomina piadosos, aquellos que habían reconocido al Dios de Israel o al Dios de los judíos como el verdadero Dios o a la religión de los judíos como la verdadera religión. Algunos de estos también solían viajar hasta la ciudad de Jerusalén para participar ya sea de la Pascua, participar del Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Gran cantidad de personas entonces peregrinaban para estos asuntos. Era el año 33 después de Cristo y el Espíritu Santo se derrama sobre un grupo de personas que estaban orando y esperando la promesa del Padre, como nos dice Hechos 1:8. El Espíritu Santo se derrama sobre alrededor de 120 personas, las cuales dice que estaban reunidos en el aposento alto. El aposento alto era una casa que tenía un piso encima de la planta baja. Lo más común era que las casas en esas épocas, porque la arquitectura no estaba tan avanzada como ahora, lógicamente, entonces las casas eran de una planta. Sin embargo, el aposento alto tenía un piso más arriba, una planta más arriba. No solo era la planta baja, sino tenía una planta más arriba. Y comúnmente esa planta de arriba se lo usaba para rentar a los peregrinos. Seguramente en Jerusalén habrán habido muchos de estos aposentos.
No se nos menciona con exactitud de pronto cuál era ese aposento o a quién pertenecía, pero sabemos que alrededor de 120 personas estaban esperando la promesa del Padre. De pronto en oración, de seguro que sí, y estaban esperando la promesa del Padre, y de pronto el Espíritu Santo se derrama, repito, aproximadamente alrededor del año 33 después de Cristo. No sé si usan este término en sus países, comprendo que hay muchos hermanos que son de otros países y algunas jergas puede ser que no sean propias de su nación. Disculpas en ese sentido. Hay algo que aquí en Bolivia es una jerga que usamos aquí en Bolivia que se dice patada voladora. Es decir, empezó con todo. Cuando decimos, bueno, empezaron con patada voladora, estamos diciendo que empezaron con toda la fuerza. Me parece que en el año 33 después de Cristo, la iglesia comienza con una patada voladora cuando se derrama el Espíritu Santo sobre estos 120 porque se habían congregado una gran cantidad de personas, repito, para celebrar la fiesta del Pentecostés, porque era algo común que ocurría ya hace mucho tiempo, ocurría hace muchos años, celebrar esta fiesta, ir hasta Jerusalén para celebrar esta fiesta. Pero ese año 33 fue muy especial porque el Espíritu Santo se derrama sobre 120 personas y estas 120 personas comienzan a hablar en otras lenguas. El griego nos da a entender que hablaron en otros idiomas. No eran de pronto palabras que no podían ser comprendidas por sus oyentes, porque sus oyentes, nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, estaban asombrados y atónitos porque les escuchaban hablar en su propio idioma en el que habían nacido. Recordemos que en la fiesta de Pentecostés no solamente habían judíos que habían nacido en Jerusalén y ellos eran los que participaban de esta fiesta, sin lugar a dudas había de ellos, pero la mayor parte de las personas eran peregrinos de distintos puntos del Imperio Romano, eran judíos de distintos puntos del Imperio Romano o eran conversos al judaísmo que viajaban para celebrar esta fiesta. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, estos pueden escuchar glorificar a Dios, pueden escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y ese, sin lugar a dudas, fue un hecho sobrenatural que llamó la atención a muchos de los que estaban ahí. Entonces Pedro se levanta entre los 12 y entre los 120 y comienza a compartir el evangelio. La escritura dice que alrededor de unos 3,000 se convirtieron a la fe en ese momento. No pensamos que los 3,000 fueron pues gente de Jerusalén necesariamente, es decir, los 3,000 conversos eran personas que vivían en Jerusalén. Por supuesto que habrán habido personas que vivían en Jerusalén, pero también había una gran cantidad de personas que no vivían necesariamente en Jerusalén, pero se convirtieron al evangelio a través de la predicación del apóstol Pedro. Y ese día nos dice Lucas, el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se bautizaron como 3,000 personas. En el tiempo en el que nosotros vivimos, la cantidad de personas se ha incrementado en nuestros países, por lo menos en este siglo XXI. Vaya a saber qué sucederá en los siguientes siglos, pero por lo menos en este siglo XXI y en países latinoamericanos, la población es mucho mayor al tiempo del primer siglo, de la población en el primer siglo. Y si nosotros hablásemos en la actualidad de la conversión de 3,000 personas, bueno, es un número grande. Si para nosotros y nuestro tiempo, con la cantidad de población que tenemos en el mundo, en nuestras ciudades, nos parece grande, nos parece enorme, nos parece muy llamativo la conversión de 3,000 personas, imagínense en ese tiempo, en ese siglo I, en el primer siglo, cuando las ciudades pues eran pequeñas a comparación de las nuestras, pero se convirtieron aproximadamente, dice Lucas, como 3,000 personas y como 3,000 personas fueron bautizadas ese día.
No debemos de pensar que las 3.000 personas eran habitantes de Jerusalén, la mayoría eran peregrinos. Ahora, ¿por qué usé la jerga boliviana que iniciaron con patada voladora? ¿Por qué? Porque estos que se habían convertido al cristianismo tenían que retornar a sus países de origen, a sus ciudades de origen. Ellos habían ido a celebrar el Pentecostés y voy a decir que fueron vacíos, fueron sin el Evangelio, pero al retornar a sus países, retornaron con el Evangelio. Esa sería una de las explicaciones de las tantas que hay de quién habría fundado la comunidad cristiana de Roma. Porque no fue ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni Juan los que fundaron la comunidad cristiana de Roma, que años más tarde se hará una comunidad cristiana muy fuerte y preponderante. Pero no fue ninguno de los que he mencionado quienes fundaron la comunidad cristiana de Roma. Probablemente pudieron ser un grupo de personas o una familia o un grupo familiar grande o un grupo de personas en realidad que eran parte de una sinagoga o sinagogas en la capital del Imperio Romano, en ese entonces que es Roma, que habían viajado hasta Judea y precisamente hasta Jerusalén para celebrar lo que es el Pentecostés, pero se convirtieron a la fe. Probablemente no todos, pero muchos se convirtieron a la fe, se convirtieron al cristianismo. Después de su bautismo y de estar algunos días en algunos casos y otros algunas semanas, incluso parece que algunos se quedaron mucho más tiempo, pero tuvieron que retornar a sus tierras de origen. Vinieron sin el Evangelio y retornaron en el año 33 o 34 a sus ciudades de origen, pero ya con el Evangelio. Por eso decía que había comenzado la iglesia con una patada voladora, porque ha comenzado expandiéndose desde el inicio. No pensemos que la expansión del cristianismo va a venir recién a partir de una persecución en los días de Esteban o más adelante, en el año 313, cuando se promulga el edicto de Milán por Constantino principalmente, y es a partir de ese momento que el cristianismo se extiende recién. No, desde el principio el cristianismo se extiende a distintos puntos de el Imperio Romano, principalmente el Imperio Romano. Ahora, yo señalé una ciudad, Roma, pero lo que ocurrió en Roma puede ser que haya ocurrido en otras partes, en otras regiones, valga la redundancia, del Imperio Romano. En ese mismo año 33, la iglesia va a comenzar a reunirse en las casas, pero los que viven en Jerusalén y los que todavía están en Jerusalén asisten al templo, siguen yendo al templo, al tiempo de las oraciones, siguen yendo, pero para compartir su fe, ellos se congregan en casas, se reúnen en casas. El hecho de que se reúnan en casas nos dice algunas cosas interesantes. Una de las cosas, primero es que en el tiempo, en este primer siglo, no era algo anormal que ciertos grupos se reúnan en casas. No era algo anormal. Ocurre de que ya desde este primer siglo habían sindicatos, solamente por mencionar y para ser un poquito más ilustrativo de lo que estoy diciendo, habían sindicatos de carpinteros, habían sindicatos de pescadores, y cuando ellos tenían alguna reunión, ellos se reunían en casas, se congregaban en casas para llevar adelante sus asambleas o sus reuniones. Asamblea es una palabra castellana, pero en griego no sería asamblea, en griego sería eclesia o eclesía. Entonces, en este primer siglo, la iglesia se reúne en asambleas, en eclesias. De ahí provendrá nuestra palabra ya castellana, que es una transliteración de la palabra griega eclesia al castellano iglesia. Entonces, en este primer siglo, ellos se van a reunir en casas.
Por eso es que al principio no era algo tan incómodo no era algo tan incómodo para el Imperio Romano esta situación, o para los judíos principalmente, porque ya se reunían de esta manera en distintos puntos de la ciudad de Jerusalén. Entonces los cristianos van a comenzar a reunirse en casas. Eran casas de hermanos que se habían convertido a la fe. Lo más probable eran que las casas de hermanos pudientes económicamente, que tenían una casa un poco más amplia que otros hermanos, donde podían congregar cierta cantidad de personas. Otra de las cosas en las que podemos meditar, y no necesariamente con la historia debemos ser dogmáticos, o tampoco es que hay un profesor de historia eclesiástica que es inerrante en lo que dice. No, en realidad la historia siempre se lo hace desde una metodología crítica, analítica. Eso es lo que estoy realizando con ustedes, hermanos en Cristo, amables hermanos. Quiero que analicemos desde un punto de vista crítico, no en el sentido de criticar, sino de analizar, y entendiendo de que no hay un libro de historia de la iglesia que sea pues inerrante o infalible. La historia no es así. Por eso que siempre se habla en el campo de la historiografía de reescribir la historia. Volviendo al tema, cuando se convirtieron alrededor de 3,000 personas al cristianismo, no debemos de pensar que de pronto esas 3,000 personas, les había dicho, eran personas que vivían en Jerusalén. No, la vasta mayoría habrán sido personas que viajaron, que peregrinaron en ese año 33, pero abrazaron la fe. Muchos de ellos todavía se van a quedar por un buen tiempo en Jerusalén. Lo que les va a dispersar nuevamente es la persecución que habrá dentro de un tiempo más, donde a la cabeza aparentemente está el apóstol Pablo, que para ese momento no se llamaba apóstol Pablo, sino más bien Saulo de Tarso. Esa persecución hará que muchos de los que se habían convertido a la fe, bueno, vuelvan a sus ciudades de origen. Volviendo al tema, ¿dónde se congregaban estos 3,000? No debemos de pensar que los 3,000 entraban pues a una casa. Las casas no tenían la capacidad de reunir esa cantidad de personas. Tal vez un teatro, un coliseo en ese tiempo, probablemente hay que hacer un poco más de análisis al respecto. Pero en ningún momento Lucas nos dice que la iglesia se reunía en un coliseo o en un campo abierto. Nos menciona que se reunían en casas. ¿Cuánta gente puede ser reunida en casas? Quizá unas 200 personas, unas 120 personas, unas 150 personas, o quizás menos incluso. Lo que significa es que había más de una comunidad cristiana en Jerusalén a cargo de los apóstoles principalmente, y luego van a ir surgiendo los ancianos de la iglesia, los diáconos van a ir surgiendo de a poco. Entonces, hermanos, antes de pasar a otra plantilla, a otra planilla, este año 33 es el punto de inicio para nosotros, y estos puntos que la iglesia se congregaba en casas, nos dice que se congregaban en grupos que podían reunirse en casas en un número considerable. No era extraño que hayan grupos que se reúnan en casas en ese primer siglo, pero en este pueblo ya hay algo diferente. Eso vamos a ir viendo más adelante. Llegamos al año 34, incluso antes del 34 y durante el 34 y después del año 34, vamos a ver que la iglesia, que la asamblea de Dios, y no me estoy refiriendo necesariamente a una denominación, sino me refiero a la iglesia de Dios, a la iglesia Toteu, la iglesia de Dios va a avanzar rápidamente desde el principio, porque con la predicación de Pedro se convierten alrededor de 3,000 personas. Vamos a ver la narración de Lucas, que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a ver también a Pedro y Juan predicando el evangelio en el pórtico de Salomón, y Lucas nos dice que aproximadamente como 5,000 personas se convirtieron a la fe.
Lucas nos va a decir en otro pasaje que era una gran multitud la iglesia. La iglesia, en la providencia de Dios, con la bendición de Dios, había avanzado rápidamente. Y esto ya va a empezar a preocupar principalmente al clero que tenía poder político y religioso, al clero de los judíos, me refiero al Sanedrín, ¿no? Tienen ellos poder religioso y político y van a preocuparse y van a comenzar ya a amenazar a los apóstoles de que no sigan enseñando en ese nombre, en el nombre de Jesús. Ustedes saben la respuesta. El apóstol Pedro dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Un rabino dice, Gamaliel dice, ¿no? Bueno, si esta obra es de Dios, no lo vamos a poder detener, pero si no es de Dios, esta obra, este movimiento va a pasar, como han habido otros movimientos, y cita algunos nombres. Israel estaba en espera del Mesías, y antes de la aparición de Jesucristo, o durante la aparición de Jesucristo y después de la aparición de Jesucristo, aparecieron personajes indicando que ellos eran el Mesías. Porque los israelitas estaban esperando al Mesías, en ese tiempo mucho más que en otro quizás, estaban esperando al Mesías. Entonces aparecían y como una estrella fugaz desaparecían por algunas situaciones. Entonces este rabino Gamaliel, un hombre muy erudito, dirá, si este es de Dios, si este movimiento es de Dios, esto nadie lo va a poder detener. Pero si no es de Dios, esto va a avanzar. O perdón, al revés, ¿no? Si es de Dios, nadie lo va a poder detener. Pero si no es de Dios, esto va a fenecer como los otros movimientos. Sin embargo, vemos a través de Hechos de los Apóstoles que nos brinda bastante información de la iglesia en esta segunda mitad ya del primer siglo, nos muestra, ¿no?, de que la iglesia avanza y avanza rápidamente, principalmente como que en Jerusalén hay un avivamiento, hay un despertar, y eso va a ir extendiéndose a lo largo del Imperio Romano, incluso en este primer siglo del que estamos hablando. Seguimos en el año 34. En el año 34 después de Cristo, ya se va a producir la persecución a la iglesia, inicialmente por los judíos. Los primeros que van a perseguir a la iglesia son los judíos. Después, en este primer siglo, van a haber dos persecuciones de parte del Imperio Romano a la cabeza de sus emperadores. Durante los siguientes siglos van a haber 8 grandes persecuciones a la cabeza también de los emperadores romanos. Pero como estamos abordando el primer siglo, en el año 34 tendremos al primer mártir cristiano, Esteban. De acuerdo al nombre que él tiene, él era un griego. De pronto tenía alguno de sus progenitores habría sido judío y alguno de sus progenitores habría sido griego. Él tiene un nombre griego, Estéfanos, que quiere decir corona, transliterado o adaptado a nuestro idioma castellano suena y se escribe como Esteban. Esteban sería el primero que va a morir por causa de su fe en Cristo. Por eso se lo llama como primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano sería entonces Esteban. A causa de esta persecución, muchos van a salir de Jerusalén. Aquí tenemos un mapa. Y muchos van a salir de Jerusalén y van a salir a regiones como Antioquía, Tarso y otras regiones más. Por eso les decía en un principio, probablemente estos que van a escapar de la persecución que se ha desatado en Jerusalén son los peregrinos que se habían convertido al evangelio con la predicación del apóstol Pedro y se habían quedado durante un tiempo en Jerusalén. Tal vez para nosotros es algo impensable esta situación, porque vivimos en un contexto cultural, económico distinto a ese tiempo, que era más probable que eso ocurriera que en la actualidad ocurra eso.
Entonces, los que principalmente huyen de Jerusalén eran cristianos convertidos a la fe, pero de otras regiones del Imperio Romano. Se menciona que los apóstoles no se movieron de Jerusalén, de pronto se quedaron al cuidado de los que sí vivían en Jerusalén todavía. Pero con esa expansión de los cristianos a causa de la persecución, eso más bien no le hizo un mal a la iglesia, como podría pensarse, que por causa del miedo, el temor y la persecución, el cristianismo finalmente sucumbiría. No, al contrario, sirvió para que el cristianismo se expanda más en otras regiones. Lo mismo va a suceder en la época de persecución. Justino Mártir, que es un cristiano de la época denominada la iglesia perseguida, el periodo de la iglesia perseguida, decía que, parafraseando sus palabras, aparentemente la sangre de los mártires funciona como una semilla, porque cuanto más persiguen a la iglesia, esta crece más, se extiende más. Y ya eso lo vamos a ver desde este tiempo. Ciertamente, Esteban había sido martirizado. Muchos habían escapado de esta persecución, pero ese hecho de que habían escapado, habían huido de la persecución, hizo que el cristianismo se expanda, porque ellos no fueron vacíos, ellos fueron llevando el evangelio a sus lugares de origen. Por esta razón, entonces, la fe a causa de la persecución se va a extender a otras regiones como Samaria. A Samaria, ¿quién va a llegar a causa de la persecución? Felipe. Y Dios va a usar las manos de Felipe para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados de espíritus malignos, y se va a pregonar el evangelio en Samaria y más allá de Samaria. Alrededor del año 34 después de Cristo, también se va a dar la conversión de Saulo de Tarso. Ese es su nombre, Saulo de Tarso. Tarso queda aproximadamente por este punto donde estoy señalando con el cursor. Por tanto, él no había nacido en Jerusalén, pero sus padres, ambos padres eran judíos, o ambos padres eran hebreos. Por eso él se consideraba hebreo de hebreos. Además, que había sido instruido a los pies de uno de los más grandes maestros de su época, que es Gamaliel. Eso nos dice que Pablo provenía de una familia pudiente por el nivel de educación que pudo alcanzar. Y yo sé que esto ocurre tanto en mi país como en los países donde ustedes están siguiendo esta enseñanza. Existen universidades más caras que otras. Y comúnmente, no siempre, pero comúnmente esas universidades más caras, que son más difíciles de acceder, son consideradas las mejores. En el primer siglo, los rabinos solían recibir cierta remuneración económica para poder enseñar. Entonces, Gamaliel era uno de los sabios de esta época. Entonces, el hecho de que sus padres hayan podido hacerlo estudiar a Saulo de Tarso a los pies de Gamaliel, nos da una información que podría ser que era una familia pudiente. Otro dato que nos puede decir que era una familia pudiente es que ellos tenían la ciudadanía romana. La ciudadanía romana podía ser adquirida, uno, por cuestión económica, pagando un precio alto, un monto muy alto que no cualquiera podía pagar, porque si no cualquiera se hacía ciudadano romano, o también por un hecho heroico a favor del Imperio Romano, ya sea de sus padres o de uno de sus antecesores, puede ser el abuelo de Pablo de Tarso. Probablemente por una de esas dos vías, la familia de Saulo de Tarso obtuvo la ciudadanía romana. Saulo de Tarso entonces era una persona acomodada y una persona muy bien instruida, una persona letrada. Y su nombre era Saulo de Tarso. Pero se va a comenzar a identificar como Pablo de Tarso también. La palabra para Pablo o el término Pablo o el nombre Pablo nos indica pequeño. Traducido al castellano sería pequeño, pequeño de Tarso. Hay un escrito que se denomina Los Hechos de Pablo y Santa Tecla.
en este escrito que aproximadamente, según recuerdo, data del siglo segundo aproximadamente, eh, describen cómo era Pablo. Lo describen como una persona baja de estatura. Probablemente por esa situación, él mismo se identifica como Pablo, que es pequeño. Pero aparte, él quiere denotar humildad delante del Señor y los hombres, ¿no? Pero probablemente lo llamaban Pablo por este hecho de que era pequeño. También lo describe en este escrito como una persona con una nariz prominente, un hecho casi común entre judíos. Lo describe como alguien calvo y con los pies encorvados. Bueno, no estamos seguros si realmente Pablo era así porque esta descripción data aproximadamente del siglo segundo, hasta donde recuerdo, tercero. Pero puede ser que haya ido de boca en boca la descripción del apóstol Pablo hasta que se ha registrado en este escrito. Sin embargo, en el año 34 después de Cristo, vamos a encontrar la conversión del joven, en ese tiempo todavía, Saulo de Tarso. Avanzo. En esta época en la que les estoy hablando, año 34 en adelante, los apóstoles difunden el mensaje de Jesús, pero lo hacen de manera oral. Y hay milagros que los acompañan, pero principalmente los apóstoles ya ellos están predicando, están enseñando, están hablando acerca de Cristo, pero todas sus enseñanzas, el evangelio que están compartiendo, lo están compartiendo de manera oral. Todavía no hay un Nuevo Testamento. Es importante que tomemos nota de este punto. El Nuevo Testamento va a comenzar a desarrollarse en este periodo, pero aún para el año 34 en adelante, no tienen todavía el Nuevo Testamento, como nosotros lo tenemos, ya de manera compilada, mucho menos, no lo tienen ellos. Entonces, ¿cómo se difundía el Evangelio? ¿Cómo se predicaba el Evangelio? Ellos lo hacían de forma verbal, de manera oral. Es como decir que los apóstoles eran los nuevos testamentos andantes. Repito, los apóstoles eran los nuevos testamentos andantes. Y los discípulos de los apóstoles que aprendían de los apóstoles replicaban las mismas historias y enseñanzas en las comunidades cristianas que se iban fundando durante el primer siglo. Eran 12 apóstoles, pero no habían 12 comunidades cristianas en una sola región. Habían más de 12 comunidades cristianas a lo largo y a lo ancho ya del Imperio Romano, o sea, se fue extendiendo de a poco. Entonces no abastecían los apóstoles, ellos tenían que estar en una región o viajar a otras regiones y los discípulos de los apóstoles se encargaban a difundir también las enseñanzas que los apóstoles compartían. Por otro lado, se menciona ciertos dones espirituales que también servían para la difusión del evangelio, como palabra de ciencia, don de sabiduría, que servían para la difusión del evangelio, o el don de profecía, que no necesariamente tenía que ver con la predicción de hechos futuros, sino con la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál era la Biblia que los cristianos en este periodo de tiempo usaban? Porque ellos ya usaban una Biblia, aunque no se llama Biblia. En realidad era una traducción del Antiguo Testamento al griego. Se lo conoce como la Septuaginta, que más adelante va a empezar a tener versiones. Entonces, unos 200 años antes de Cristo se había hecho esta traducción del hebreo al griego. Los cristianos de esta época están usando la Septuaginta como un texto base para predicar el evangelio. Entre su mensaje estaba que el Mesías que
los israelitas o los hebreos estaban esperando ya vino, y ese Mesías es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y luego compartían en base a pasajes bíblicos, los cuales son extraídos de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Los estudiosos del Nuevo Testamento, aquellos que se meten a aspectos filológicos incluso, mencionan que las citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento corresponden a la Septuaginta o a versiones de la Septuaginta. Entonces, los apóstoles en este periodo de tiempo están difundiendo el evangelio, están predicando, están pregonando verbalmente, sus discípulos también verbalmente. Hay dones espirituales que están funcionando, como el don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para la difusión del evangelio, porque no hay una Biblia como la que nosotros tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero tampoco la iglesia está desprovista de una Biblia, tiene su Biblia. Y su Biblia es la versión griega del Antiguo Testamento, denominada la Septuaginta. Avanzamos. El teólogo Timothy Michael Lau dice, es probable que no más del 10% de la población judía de Palestina del primer siglo pudiera hacer algo más que escribir su nombre. No carece de importancia el hecho de que cuando Jesús se dirige a los fariseos, saduceos y a otros dirigentes de las castas de escribas y sacerdotes pregunte, ¿no habéis leído? Pero cuando habla a la multitud dice, Jesús, ¿verdad? Habéis oído que se dijo. Esta es una referencia importante. Vuelvo a un cuadrito atrás. Los apóstoles están enseñando de manera verbal, porque la mayoría de la población no eran versados en las escrituras. Como dice Timothy Michael Lau en su libro Cuando Dios habló en griego, lo más probable es que la mayor parte de los judíos solamente llegaban hasta firmar, hasta escribir su nombre. Quienes eran versados en literatura, quienes sabían leer, eran la casta de religiosos. Puede ser, sí. Por eso también en el Nuevo Testamento se sorprenden cuando estos están hablando en otros idiomas y dicen, pero ¿acaso estos no son galileos? ¿Cómo les oímos nosotros hablar en nuestro idioma? ¿Acaso no son galileos? En otras palabras, está diciendo que ellos no esperan que un galileo tenga esa formación académica para su tiempo. Había un dicho de los rabinos, ¿quieres hacerte próspero? Bueno, ve al norte, en otras palabras, a Galilea. Pero quieres ser sabio, ven al sur, en otras palabras, a Jerusalén, porque ahí se encontraban la gente culta, los estudiosos de las escrituras, ahí se encontraban. Lo que significa que cuando dicen, ¿acaso estos no son galileos? En otras palabras, ellos no esperan que los galileos sean gente estudiada, por eso se sorprenden. En el contexto en el que yo vivo, a ver, yo vivo en una ciudad. El departamento se llama La Paz. En La Paz hay dos ciudades importantes. Bueno, hay muchas, pero las más importantes por su tamaño y por su influencia política son La Paz como tal y El Alto. En El Alto, donde yo vivo, vive la mayor parte de personas que son de escasos recursos, gente muy humilde de condición y que no tienen muchas posibilidades de estudio porque tienen que dedicarse al trabajo. Mayor parte de su tiempo se dedican al trabajo. En cambio, en la ciudad de La Paz, también conocida como la Hollada Paceña, porque es una especie de ollita para los que no conocen, bueno, hay zonas donde la gente tiene posibilidades de estudiar en las mejores universidades de nuestro país o incluso del exterior. Entonces, es como si en este tiempo dijeran, ¿cómo es que esos alteños pueden hablar en otros idiomas? ¿Pero acaso no son alteños? O sea, no esperamos nosotros que hablen en otros idiomas. Ahora, esto que les digo, ustedes relaciónenlo con el lugar donde viven, porque sin lugar a dudas existe lo mismo.
Cuando viajé en 2 ocasiones a Perú, escuchaba eso, ¿no? De Lima y los serranos, ¿no? Así, escuché esos términos muy semejantes a lo que se habla acá en Bolivia. Entonces, en Perú tal vez, perdónenme si estoy equivocando y me corrigen también, tal vez alguien diría, pero ¿no son serranos estos? ¿Cómo es que les escuchamos hablar en otros idiomas? O sea, no esperamos que un serrano hable en alemán o en un francés perfecto, no esperamos de pronto que sean cultos, o sea, lo que queremos, lo que esperamos de ellos es que trabajen y ya. Algo semejante ocurría en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia, aquellos que sabían leer, y la iglesia siempre ha promovido el estudio. En las misiones que vamos a ver durante el tiempo de la colonia, tanto en Norteamérica como en esta parte del mundo, vamos a ver que la institución religiosa que es católica, a través de sus órdenes, llega a los pueblos, aprende sus idiomas, luego crean alfabetos y después con esos mismos alfabetos les enseñan a leer y a escribir, porque era necesario que aprendan a leer y a escribir y conozcan la Biblia. Los protestantes lo mismo, en el siglo XIX principalmente ya llegan a distintas partes del mundo, entre ellos Guillermo Carey, llega a la India, aprende idiomas, hace un alfabeto. ¿Cuál es el propósito? Con ese mismo alfabeto enseñarles a leer y a escribir en su propio idioma para luego traducir la Biblia. Se requiere para el cristianismo que los feligreses sepan leer y escribir. En este primer siglo, de pronto sí ha habido ese interés, porque se difunde el Evangelio teniendo como base la Septuaginta. Paso al siguiente cuadro. Y justamente, entre el año 40 y 46 se va a escribir la primera carta universal del Nuevo Testamento. Será la Carta Universal de Santiago, alrededor del año 40 o 60. Son como 20 años de rango. Es que no se tiene con precisión. Nosotros, bueno, muchos de esta generación ya no usamos cartas, pero sí documentos. Me parece que hay documentos legales que todavía los seguimos fechando. Pero yo soy de una generación donde todavía escribíamos cartas. De hecho, yo tengo familiares en otro departamento de mi nación, de Bolivia, en un departamento que se llama Cochabamba, y yo vivía con mi abuelita. Entonces, mi madre que estaba en Cochabamba por algunas situaciones, enviaba cartas a mi abuelita y mi abuelita era analfabeta, entonces yo tenía que leérselo. Y luego ella me dictaba y para escribir la carta en el encabezado se ponía la fecha, ¿verdad? Entonces, el Alto o La Paz, por decir viernes 6 de octubre de 2023, se fechaban. Nuestras cartas en la actualidad se siguen fechando. Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, automáticamente ya tienen las fechas registradas. Pero en ese tiempo no había esa costumbre de fechar cartas. Nos hubiera facilitado muchas cosas de pronto el hecho de que las cartas del Nuevo Testamento hayan sido fechadas, pero no fueron fechadas. Por esas razones que por distintas situaciones, por estudios filológicos, determinan aproximadamente cuándo habría sido escrito una carta del Nuevo Testamento. Se cree que Santiago fue entre el año 40 al 60 y se cree que Santiago es la primera o una de las primeras cartas o libros neotestamentarios. A ver, hasta aquí lo que quiero decirles es que hasta este momento la iglesia no tenía otro documento sino el Antiguo Testamento en griego. Pero ahora se va a escribir la Epístola Universal de Santiago y va a ser escrito en griego originalmente. Y esta carta es universal, no está dirigida a una iglesia en particular. Y esta carta podría ser la primera escritura neotestamentaria. Luego van a venir las demás. ¿Por qué se cree eso? Algunos pueden discrepar. Y repito, cuando hablamos de historia, no tenemos que conflictuarnos y decir, no, no es así, esto es de esta otra manera, porque la historia no es infalible.
Hoy podemos decir una cosa y mañana puede salir un descubrimiento que nos cita que Gálatas es anterior a Santiago. Pero una de las razones por las que dicen que Santiago es una de las epístolas más antiguas, si no la primera epístola, es porque está dirigida a un público judío. Recordemos que al principio la iglesia era compuesta mayormente por una comunidad judía convertida al cristianismo. Todavía los gentiles no están entrando a la iglesia. Si hay gentiles, hay, pero son pocos. Por otro lado, los primeros misioneros no iban a predicar como quizá nosotros vemos ahora, personas en nuestras ciudades predican en las plazas, en las calles, ¿verdad? En los mercados, cerca a las universidades, en lugares públicos, usando algunos instrumentos para que se escuche mejor su voz o a voz en cuello, como se dice, ¿no? En ese tiempo no. Los misioneros buscaban sinagogas. Recuerden a Pablo cuando llegó a Filipos, preguntó si había una sinagoga por ahí. ¿Por qué? Porque ellos llegaban a estas sinagogas donde ya tenían una base de las escrituras, ya conocían el Antiguo Testamento, estaban en espera del Mesías. Entonces, probablemente ellos llegaban con el mensaje de ustedes y yo como judío hemos estado esperando al Mesías, pero el Mesías ya ha llegado, es Jesucristo. Y luego hablaban de la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, pero usando el Antiguo Testamento. Ellos no podían llegar a una sinagoga y de pronto hablar lo que se les ocurría, fácilmente hubieran sido votados. Parece que no fue así porque cuando Pablo llega a Berea, los de Berea dice que comprueban con las escrituras para ver si lo que Pablo dice es verdad. Cuando dice que con las escrituras lo comprueban, ellos no están hablando de una Biblia como nosotros la tenemos, con Antiguo y Nuevo Testamento, sino ellos están hablando de su versión griega del Antiguo Testamento, que vendría a ser la Septuaginta. Ellos veían si era verdad lo que Pablo dice, porque Pablo seguramente y otros misioneros, otros apóstoles, citaban pasajes bíblicos para referirse, ¿no?, a esta situación. Entonces, esta epístola habría sido escrito alrededor del año 40 al 60 porque está dirigido principalmente a un pueblo judío. Menciona personajes que los judíos bien conocerían, pero un gentil no. Menciona a Elías, por ejemplo. Es como, miren, un judío conocía muy bien, porque desde niño les enseñaban las escrituras, o por lo menos si sus papás no eran muy versados, muy letrados, quizá como se piensa que eran los de Galilea, pero por lo menos de manera oral les enseñaban de estos personajes. Entonces, los judíos ya conocían muy bien a estos personajes que menciona, repito, Santiago. Santiago va a mencionar a Elías, pero un gentil que nunca ha escuchado nada del Antiguo Testamento diría, pero ¿quién es Elías? Yo no sé quién es Elías. Una ilustración. Yo soy boliviano y sé que ustedes, al ser de Argentina, Perú, Chile y de otras naciones, en el colegio, en la escuela, nos han enseñado que hay ciertos héroes que forjaron nuestra independencia o cosas así. Bueno, uno de los más conocidos es Simón Bolívar, creo que en varias naciones. Pero hay otros, por ejemplo, en el caso de nuestro país, hay un tal Pedro Domingo Murillo. No sé si han escuchado hablar de él, de seguro que no. Hay otro que se llama Avaroa, ¿ya? Hay otro que se llama Eduardo Avaroa. Y de pronto muchos dicen, jamás escuché. Bueno, el mismo sentimiento hubieran tenido los gentiles si hubieran leído de un tal Elías, por ejemplo, de un tal Abraham. Entonces, Santiago habla incluso de la ley, habla de la ley, ¿no? Dice, ¿no? Si cumples todos los mandamientos, pero quebrantas en un punto de la ley, o sea, todas estas cosas hubieran sido extrañas para un gentil. Sin embargo, para un judío no. Por eso es que se cree que esta carta es una de las primeras, si no la primera en ser escrita, porque el escritor ve que el panorama de la iglesia, el grueso de la iglesia, tiene una mayor cantidad de judíos conversos a la fe.
Voy a ver mi hora, perdónenme. Creo que ya se me está cumpliendo el tiempo. Y no voy a correr, no voy a correr, voy a quedarme hasta donde tenga que quedarme. Y bueno, con la amabilidad de todos los hermanos que llevan adelante estas series de enseñanzas, bueno, programamos lo que falte, ¿me entienden? ¿No? O sea, lo que quiero es que aprovechemos lo máximo de nuestro tiempo y escarbemos lo máximo en la historia. Apenas estamos entre el año 40 al 60 y volvemos al 46. En el año 46 después de Cristo va a haber otro mártir, es Jacobo el Mayor. Él es apóstol y él será el primer mártir entre los apóstoles. El primer mártir cristiano es Esteban y el primer mártir entre los apóstoles es Jacobo el Mayor. El primer mártir entre los cristianos en general es Esteban. Después van a venir muchos más. Pero entre el colegio de los apóstoles, el primer mártir será Jacobo el Mayor. Ya morirá en Jerusalén. En ese mismo año 46, algo va a acontecer en Antioquía, esta región que está señalándose con una marca roja, con un óvalo rojo, ahí queda Antioquía. Hay otra Antioquía acá, Antioquía de Pisidia, pero esta es Antioquía de Siria, de la que se refiere Lucas. Habían huido algunos cristianos de la persecución a Chipre, y de Chipre algunos habían saltado a Antioquía llevando el Evangelio, pero ellos hicieron algo distinto. No solamente fueron a la sinagoga y solamente a judíos predicar, sino que ellos ya hicieron algo distinto. Fueron y predicaron a gentiles, y el Señor bendijo esa labor y una gran cantidad de gentiles se convirtieron a la fe. Por tanto, en Antioquía vamos a tener judíos convertidos al cristianismo, habitantes de ahí, pero que son judíos, y una gran cantidad de gentiles que se van a convertir a la fe. Van a enviar a Bernardo los apóstoles, o perdón, a Bernabé, le estoy cambiando de nombre, lo van a enviar a Bernabé los apóstoles para supervisar y para pastorear esta grey. Bernabé se dará cuenta que él solo no va a poder llevar adelante esta obra y va a llamar a Pablo, que está en Tarso, y de Tarso lo va a traer a Antioquía de Siria, en el cual van a permanecer un año pastoreando esta iglesia, ¿no? Donde se va a experimentar un gran despertar. Y ahí me quedaría porque después de esto van a venir los viajes misioneros de Pablo, porque desde Antioquía van a partir los viajes misioneros de Pablo. Tal vez al llegar a la fe cristiana uno pensaba que los viajes misioneros de Pablo debían haber partido desde Jerusalén. No, partían desde Antioquía. Y Pablo también llegaba nuevamente a Antioquía a dar sus reportes. Bueno, por causa del tiempo, las actividades que de pronto tienen que cumplir o las enseñanzas que tienen agendadas y la labor que tengo también aquí en Bolivia, ahí me quedaré por ahora, pero con esta promesa, pero siempre y cuando también estén de acuerdo, ¿no? Los moderadores, los que están encargados de esta plataforma. El próximo viernes continuamos, pero no creo que abarquemos toda la enseñanza. Sin embargo, podríamos programar otros viernes o en otros días, también no hay problema, donde podamos continuar con esto de la historia de la iglesia durante el primer siglo. Bueno, les agradezco y dejo con el moderador eh, el espacio. Muchas gracias. Gracias, profesor. En estos momentos, amados hermanos, vamos a estar nosotros en un momento de preguntas y respuestas. Para todos aquellos que tengan alguna pregunta, podrían realizarla levantando su mano y nuestro profesor va a poder responderla con mucho gusto. Profesor, disculpe si pudiera dejar de compartir Ah, la pantalla por un momento para claro, no, dejar no vista de dejo de galería. compartir. Claro que sí, no, no hay problema. Ok. Sí, si desean realizar sus preguntas, levanten su manito para poder tomarles la palabra y así podamos tomarlas en orden.
Héctor, Sí, estoy acá. ok, había una manito levantada, pero ya se bajó. Hermana Noemí, creo que era, no me acuerdo quién la levantó. Hermanos, no bajen su manito. Ya no sé quién levantó la manito. Sí, ya. Pero bueno, vamos a responder las preguntas del chat y si es que se animan. Ok, listo. Ahí tenemos una manito levantada. Hermana Adelante. Noemi, Sí. ahí puede activar su micrófono, hermano. Así, buenas noches, Pastor Condoretti. Otra vez, había mandado una pregunta, no sé a quién están dirigiendo, una pregunta que más antes no sé si la han leído, pero mi segunda pregunta es, ¿a qué se refiere con Septuaginta, Pastor? Ok. Otra Ah, pregunta también es, si bien la historia nos dice de que han pasado tantas cosas, persecuciones, había ya la fe del judaísmo basado en los 5 primeros libros y luego aparece el cristianismo, pero el cristianismo hasta hoy muchos años han pasado, muchas historias, ¿verdad? Y la pregunta es para el pastor, ¿a, a qué cree que se debe a la expansión del cristianismo, la vida del cristianismo? eh, ¿A qué? Cuando otras religiones se quedan ahí estancadas. No, o sea, pero específicamente del cristianismo sería, ¿no? No de las otras. ok. Bueno, voy con la primera pregunta y quizás una sugerencia que puedo hacer a la hermana y a los que están siguiendo esta clase. Aquí hay un libro muy interesante, genial me parece, para entender y comprender mejor la Septuaginta. Ahí lo estoy mostrando cerca a la cámara. Sé que no tengo una cámara buena, pero creo que se lee. Ahí está. Cuando Dios habló en griego, a ver, lo voy a enmarcar. Ahí está. Cuando Dios habló en griego, dice la Septuaginta y la formación de la Biblia cristiana por Timothy Mike Long. Este librito le va a explicar de manera magistral de lo que se trata la Septuaginta. Yo, así a grandes rasgos, le diría que la Septuaginta se lo llama así porque en la tradición se dice que unos 70 sabios Israel o 70 sabios judíos, de ahí deriva Septuaginta, habrían hecho una traducción del hebreo, del Antiguo Testamento que está en hebreo, al griego, 200 años antes de Cristo. Y por eso toma el nombre de Septuaginta. Repito nuevamente, este librito es genial para entender mejor la Septuaginta. Con respecto a su otra pregunta, responderíamos como Gamaliel. En realidad, tomaríamos la respuesta de Gamaliel nomás. Gamaliel dice, y justamente hemos hablado de eso en la exposición, Gamaliel dice, si esta obra es de Dios, o sea, si Dios está respaldando esta obra, nadie lo va a poder detener y va a avanzar. Creo que ahí está la respuesta. Y si no es de Dios, entonces se va a estancar y se va a venir abajo. Creo que ahí está la respuesta. De pronto hay otros factores que tienen que ver más con cuestiones sociales. Por ejemplo, en el libro de César Vidal, donde nos habla acerca del cristianismo y su expansión, denota algunas cositas bien interesantes. Una de las razones por las cuales se ha expandido el cristianismo. Nosotros como creyentes decimos en la providencia de Dios y con el poder de Dios, por supuesto que se ha expandido el cristianismo, pero han habido algunos aspectos sociales que también no salen de la providencia de Dios. Entre ellos era el trato a las mujeres era distinto. El trato a las mujeres en el Imperio Romano era algo semejante a esto. A ver, cuando le nacía a un matrimonio una mujercita, como su primera hija, vamos a decir, bueno, como que ellos querían varón, pero les nacieron la primera hija y ya, está bien, la vamos a mantener. Pero supóngase que nacía otra vez otra hija, otra vez otra hija. Los padres tenían la facultad de decidir si va a vivir o no va a vivir.
ya sea en el vientre o cuando salían del vientre. Incluso los papás podían ahogar a sus hijos. Si tenían alguna malformación, los ahogaban. Y si eran mujeres, ya tenía una o dos mujeres en su familia, lo ahogaban hasta que nazca un varoncito. Por otro lado, a las mujercitas les solían hacer casar en esas épocas entre 13, 14 años, ya estaban casadas. Muchas cosas, muchos privilegios de un ciudadano romano, el común de las mujeres no lo tenían. Pero cuando llega el cristianismo, el trato hacia las damas es distinto. Hay muchas cosas que no se puede hacer. Por ejemplo, entre los judíos no se veía bien que una mujer estudie la Torá. Por eso es que vamos a ver Marta se enoja que María no esté atendiendo a los hombres ahí que reunidos para escucharle al maestro Jesús y le dice, maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana María? Y ya ustedes conocen la respuesta. Entonces, el cristianismo en su expansión eh, cambiaba esta situación, porque si una familia romana se convertía a la fe y le nacían pura hijas, estas hijas no eran asesinadas, iba en contra de la fe cristiana. Por otro lado, las mujeres tenían la oportunidad de aprender la Biblia, de conocer la Biblia, de estudiar la Biblia, de ser enseñadas en las escrituras. Bueno, estos y otros asuntos más, hermana Noemi, agradecido por su pregunta. Bueno, adelante, hermano Héctor, me parece. Sí, hermano. Si hay alguien acá adicional que quiera hacer alguna otra pregunta, alguna otra consulta o algún aporte también, es válido. Iván, el hermano Iván, aquí ya tiene para activar su micrófono. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí quería hacerle una consulta al pastor Miguel Contretti. Quisiera consultar acerca de, me llamaba la atención, ¿no? Lo que decía acerca de que no muchos accedían en ese tiempo, en el contexto de Jesús y antes, ¿no? A la educación. Entonces, yo había escuchado por ahí por rumores, incluso en algunas prédicas, ¿no? Donde se decía que prácticamente los niños, creo que hasta su adolescencia, 14, 15 años, ya sabían todo lo que era el Antiguo Testamento o el Torá, digamos, ya se lo sabían de A a la Z. Entonces, me gustaría conocer eso un poco más, ¿no? Si es que todos los niños accedían a ese tipo de educación o simplemente era para un grupo restringido, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, comenzaré diciendo que la mente ciertamente es frágil. Entonces, los datos que voy a compartir a continuación son producto de las lecturas que hice y si necesitan ser corregidos, bueno, tienen que ser corregidos, pero espero que les sirva. A ver, leí un libro, La historia de la pedagogía de Abbayano, y en este libro menciona que sí hubo como a ver, como un mandato, como una imposición de que los judíos lleven a sus niños a estos lugares denominados sinagogas, donde no solamente les enseñaban la religión, sino para enseñarles la religión se necesitaba enseñarles a leer y a escribir. Eso es cierto, pero era una enseñanza básica. La enseñanza más, podríamos decir, con más elevada, ya lo daban los rabinos. Entonces, no todos tenían acceso a los rabinos. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, Timothy Michael Lau, también que lo he citado, menciona eso, de que los judíos, quizá de Galilea, para que comprendamos mejor, tenían una instrucción, pero era básica. Y muchos de ellos, bueno, pues no cultivaban su estudio. Recuerden que todo estudio debe ser cultivado, toda disciplina debe ser cultivada, ¿no? Si uno va al gimnasio y mientras está en el gimnasio, entonces su cuerpo está bien trabajado, pero deja de ir por un tiempo y nuevamente tiene los problemas que tuvo más antes. En cuanto al conocimiento es lo mismo. Aparentemente ellos de niños
porque hasta los 13 años ellos tenían que ser instruidos y después de los 13 se consideraban ya como personas mayores ante Dios, responsables de sus actos. Probablemente muchos dejaban su instrucción básica y se dedicaban simplemente al trabajo. Por esa misma razón, la sorpresa de, pero estos no son galileos, ¿no? Como ya lo he expuesto anteriormente. Solamente algunos que tenían posibilidades económicas podían acceder a una educación superior. Esa es la palabra que estaba buscando, a los pies de rabinos. Y los que eran enseñados a los pies de rabinos eran varones. Bueno, eso te podría decir por ahora y te agradezco mucho por tu pregunta y por tu reflexión. Es una noche donde tenemos que reflexionar sobre estos aspectos históricos. Muchas gracias. Ahora vamos con el hermano Mitchell. Adelante, hermano. Dios les bendiga, buenas noches. Quisiera preguntar si de pronto el libro que acaba de recomendar el pastor sobre pedagogía, de pronto sabe el nombre del autor y con respecto a si de pronto las conferencias seguirán realizándose, me pareció muy interesante, pero la verdad llegué como unos 15 minutos tarde. Muchas gracias. Ok. Bueno, puedo responder, ¿verdad? Eh, el libro se llama La historia de la pedagogía. No es un libro muy actual, pero es un libro muy interesante. Se llama La historia de la pedagogía. Tiene dos autores, Abashgiano y Piesalberg. ¿Ya? A ver, voy a copiar sus nombres para que ustedes lo puedan buscar en internet, porque una cosa es pronunciarlo y otra cosa es escribirlo. Estoy copiando en el chat. Y con esto ahí está. Con esto ustedes lo pueden buscar en internet o en sus librerías para que puedan acceder. Y es muy, muy bonito ese libro. No es cristiano, por si acaso, ese libro, pero aporta cosas bien interesantes. Una de ellas, compartirles, ¿no? Es de que los babilonios les gustaba el estudio. De hecho, entre ellos va a surgir el temas matemáticos, o sea, les gustaba mucho el tema del estudio, cultivaban el estudio. Por eso es que cuando los vencen a los judíos, destruyen su primer templo, ellos van a buscar a jóvenes sabios, y entre ellos estaba Daniel, para llevarlos a Babilonia, porque ellos cultivaban la sabiduría. Van a ser vencidos los babilonios por los persas que no eran muy cultivados en la sabiduría, sino eran gente torpe, tosca. Es más o menos haciendo una comparación. Tenemos a los griegos de Atenas y por el otro lado tenemos a los de Esparta, ¿no? ¿Cómo eran el trato, cómo eran los espartanos y cómo eran los griegos? Era semejante. Era como que los atenienses eran los babilonios y los espartanos los persas. Entonces son vencidos ya por los persas y ya luego ustedes saben la historia. Eso habla también en este libro de historia de la pedagogía y nos sirven varias cositas. Bueno, gracias por su pregunta. Ahí la otra, sí, el próximo viernes vamos a continuar con esta. Luego tengo otros compromisos acá en Bolivia con tema de docencia, enseñar justo historia de la iglesia. eh, También enseño otras cosas más, pero sobre todo temas de historia de la iglesia. Y luego al siguiente mes podríamos, si no tienen agendada ninguna actividad, los encargados de la plataforma, de pronto podríamos organizarnos para culminar, ¿no? Con esto de la historia de la iglesia en el primer siglo. De pronto me gustaría que compartamos otras cosas más y seguro en su momento lo vamos a hacer. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Michelle, por la pregunta. David, adelante, puedes activar el micrófono. David, no sé si estás hablando, pero no logramos escucharte.
Al parecer el hermano David tiene algún problemita con el micrófono por allí. Vamos a darle paso a Fer y mientras el hermano David puede resolver. Fer, ¿puedes activar tu micrófono? Hola a todos, buenas noches. Yo soy en la Ciudad de México. Pastor Condoretti, ¿se pudiera decir que el Señor Jesucristo era de religión judía? ¿Y cómo y cuándo surgió el cristiano, el llamado o el nombramiento a ser cristiano? Ok, muchas gracias. Jesucristo sí era judío, pero hay que tener cuidado en el tema de decir que era de la religión judía, porque en realidad la religión judía había creado muchas tradiciones, cosas que la Biblia no enseñaba, ¿no? El Antiguo Testamento, la ley no mandaba, pero los fariseos y los saduceos, sobre todo los fariseos, habían creado una sarta de tradiciones. Jesús mismo les dice, ustedes, por cumplir sus tradiciones, hacen un lado la palabra de Dios, desechan la palabra de Dios. Entonces, sí era judío Jesús, y, pero no en el sentido de que adoptó sus tradiciones religiosas más de los judíos. Hasta ahí yo podría responder, más allá quiero tener cuidado. Lo otro, ¿cuándo es la primera vez que se va a mencionar el término cristiano? Es justamente en la iglesia de Antioquía. Ahí habíamos concluido en el año 46, alrededor del 46, 7, 8 o 9, o incluso 50, alrededor de ese rango de tiempo, puede ser el 46, 47, 48, 49 o 50, es donde por primera vez en la iglesia de Antioquía es donde se va a usar el término cristiano, por primera vez. Probablemente al principio se lo usó como un término peyorativo, probablemente, pero va a ser adoptado, porque antes de eso hay otros nombres con los que se refieren a la iglesia, pero el término cristiano va a ser usado en la iglesia de Antioquía y luego se va a expandir y se va a difundir por todo lado hasta la actualidad, ¿no? Creo que en la próxima clase vamos a estar desarrollando un poquito más acerca de ese punto. Y agradezco mucho su pregunta y un enorme saludo hasta México. Gracias. Volvamos entonces nuevamente. Gracias, Fer. Ahora David, Moisés Moscoso. Buenas noches. ¿Me puede Ahí sí, escuchar? hermano. Ahí. Eh, Consulta sería un análisis acerca del avivamiento en la primera iglesia, o sea, en la iglesia del primer siglo. Quería saber cómo podemos comparar el avivamiento actual y el avivamiento de la iglesia del primer siglo, ¿no? Porque avivamiento entendemos otra cosa, ¿no? Actualmente, ¿no? Y quería saber cómo era el avivamiento, ¿no? Post-Pentecostés, ¿no? Eh, eh, Acerca de los hermanos, ¿no? De la, de lo que hablaban, ¿no? En Pentecostés. Claro, claro que sí. Eso quería saber, ¿no? Gracias, David. Te agradezco mucho. Bueno, cuando hacemos un estudio y analizamos la historia, debemos de llegar hasta donde la historia nos lo permite. Lo que podríamos decir es, sí se nos menciona que hay un despertar y hay un crecimiento de la fe en Antioquía. Tal vez uno de los rasgos de un avivamiento es el crecimiento numérico de una iglesia o de una iglesia en una generación, en un país, en una región en específico. Hay un crecimiento. Por eso es que Bernabé va a buscar ayuda hasta Tarso y le pide a Pablo que le ayude en esto de pastorear la iglesia ya en Antioquía porque no le abastecía él mismo.
Otro dato, y creo que es uno más importante, es que en esa época es donde les van a llamar cristianos. Cristiano es como decir pequeños cristos, porque por la vida que llevaban. De pronto la gente ya había escuchado de cómo era Cristo, a través de los mismos cristianos, había escuchado el Evangelio de forma oral, porque los Evangelios todavía no han sido escritos, pero de forma oral habían escuchado las personas de cómo era el comportamiento de Cristo, cómo era la conducta de Cristo, y los llamaron cristianos. Ahora, puede ser que les llamaron cristianos de manera peyorativa para burlarse de ellos, o puede ser que los llamaron también cristianos porque ellos demostraban el comportamiento o imitaban a Cristo. Ahí tenemos dos posibilidades. La segunda, en este caso, para la respuesta que te estoy dando, puede ser que esa es una de las características también de un genuino avivamiento, porque como tú mencionas, pueden haber falsos avivamientos y de hecho se usa, ¿no? Este término de avivamiento para páginas en internet, en YouTube, para hablar de un grupo en particular, pero ese avivamiento en Antioquía produjo un cambio de vida en las personas, produjo un cambio de vida y ese cambio de vida era notorio no solamente dentro, sino fuera de la sociedad. Y creo que a lo largo de la historia de la iglesia sí han habido cambios, o perdón, han habido avivamientos, han habido despertares, y esos despertares han sido notorios fuera de nuestras cuatro paredes. Yo puedo decir, estamos en avivamiento, tenemos avivamiento, pero no hay ninguna influencia hacia afuera. Lo más probable es que no es un avivamiento, simplemente una emoción nada más del grupo. Pero un avivamiento genera un cambio en la sociedad, en el entorno, no solamente dentro, sino fuera. Hay una conducta, hay una forma de vida distinta que refleja a Cristo. Ese sería otro punto y gracias. Hasta ahí yo quisiera responder. Gracias, David. Muchas gracias, hermano. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, estamos todavía por acá. No sé cómo está el profesor con su tiempo. Sí, estamos ahí hasta y media como habíamos quedado. Entonces no hay problema, podíamos seguir Ok, respondiendo. Y si ya no hay entonces preguntas, entonces hasta ahí vamos nomás con está. esta última Ok. de Fer nuevamente y creo que ya sería suficiente para hacer honor y respeto a su tiempo. Adelante, Fer, puedes activar tu micrófono. Gracias. Pastor, ahorita que hablaba del avivamiento, se me vino a la mente. Entonces, mencionaba que es un avivamiento, pues se podría reconocer por medio de un cambio de conducta, tanto en el interior e exterior, ¿verdad? Y bueno, se podría también decir que ahí es algo similar como un nuevo nacimiento Ok, de la persona, o, perdón, perdón, está bien. o ahí, sí, ahí, lo podríamos comparar como la regeneración, un nuevo nacimiento, o sea, sería algún sinónimo, o cómo lo podríamos, diferenciar. Ok, Gracias. muchas gracias. Ahora sí le he comprendido. No, la regeneración es una cosa y el avivamiento es otra cosa. O la regeneración es el mismo nuevo nacimiento. Ya es también producido por Dios, no por los hombres, la regeneración y el nuevo nacimiento. Es producto de Dios y no de los hombres, producto de la soberana voluntad de Dios, la regeneración y el nuevo nacimiento. Pero avivamiento es cuando una iglesia, vamos a decir, de nacidos de nuevo, por algunas situaciones de su entorno, de ellos mismos, comienzan a bajar esa intensidad, como lo que le sucedió más o menos a la iglesia de Éfeso, había perdido su primer amor. Comienza a bajar su intensidad, como que hay una frialdad, hay como que comienzan a volverse las cosas mecánicas en lo que uno hace. Ir a la iglesia es algo mecánico, a veces
uno ora, a veces no, a veces se hace una carga la oración, se hace muy pesado las lecturas de la palabra, como que la iglesia se estanca, tiene un temor de evangelizar, o si no es temor, una flojera. Entonces son nacidos de nuevo, pero por descuido de los medios de gracia han caído en esa condición. Un avivamiento es como volver a soplar nuevamente, a avivar esa llama, como que es una llama que se ha estado apagando, no se apagará del todo, por supuesto, pero es como que se ha ido apagando y viene como un viento fuerte que sopla para que nuevamente vuelva a arder esa llama. Los avivamientos también son producto de Dios, no de los hombres, pero no es lo mismo el nuevo nacimiento y el avivamiento. Son dos cosas distintas. Eso, hermana, hasta ahí podrías responderle. Y muy agradecido por su pregunta. Gracias. Muy bien. Hermano, si puede, si está en su disposición, la hermana Noemí tiene una pregunta más y ya, por favor, esta creo que sí debería ser la última. Sí. Adelante, hermana. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Me escucha? Pastor Condorete, disculpen, desconozco de muchas cosas. Me parece muy lindo la historia. Quizá no he leído mucho, pero tengo una pregunta ¿en qué consistía el Pentecostés de ese tiempo que hacían los judíos o cuando se venían a celebrar la fiesta del Pentecostés de ese tiempo? ¿En qué? ¿Qué era exactamente, no? Ok. Para eso es bueno que lea el Antiguo Testamento. A través de una concordancia puede buscar, no Pentecostés, la fiesta de la cosecha, y ahí va a tener la respuesta, pero era una fiesta relacionada con la cosecha, de los primeros frutos, donde agradecían los judíos por esta bendición que Dios les había dado, ¿no? Porque era un pueblo agricultor en el Antiguo Testamento, por supuesto. Era una fiesta especial para ellos. Um, por eso es que algunos relacionan el Pentecostés como el inicio de la cosecha eh, de almas, pero universal, porque la iglesia en el Antiguo Testamento es nacional, pero en el Nuevo Testamento la iglesia es universal y empieza en Pentecostés justamente porque sería el inicio de la cosecha, pero ya de almas, ¿no? Como Jesús le dice a Pedro, os haré pescadores de hombres. Otra cosa, para saber qué es el Pentecostés de mejor manera, de manera más precisa, le animo a comprarse algún diccionario bíblico. Eh, Ustedes de acá de Bolivia también y de mi ciudad también, entonces a cualquiera de las librerías búsquese un diccionario bíblico. El diccionario bíblico le va a ayudar mucho en estas cosas que todavía ignora. Es probable que sea nueva en la fe, entonces puede buscar ahí el término Pentecostés y va a recibir mucha más información que yo le he dado esta noche. Pero nuevamente le agradezco por su pregunta y a todos por preguntar y por participar en esta primera clase, y Dios mediante los esperamos el próximo viernes si el Señor así nos lo permite. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. De verdad, muy nutritiva esta clase. Si bien quizás algunos de nosotros hemos estado en otras clases de historia de la iglesia, la particularidad de esta es que permite detallar algunas partes que cuando se da en forma general la historia de la iglesia, obviamente se obvian algunos puntos que tienen que ver con la particularidad del primer siglo en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Ya para finalizar, quiero compartirles algunas informaciones, hermanos, que tienen que ver con lo que está ocurriendo a través del Ministerio de Razón y Creencia. Estas son todas las actividades que están programadas y que se están llevando a cabo, en las cuales ustedes también están invitados a participar y por supuesto que pueden invitar a otros para que formen parte de los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos activos.
Y evidentemente, al igual que la clase de hoy, todas están dirigidas por hermanos que están muy bien preparados y que llevan adelante sus ministerios o sus estudios en forma organizada, que están bien preparados y calificados para esto. Así que de tal manera solo nos queda invitarles a participar, a estar informados y en constante comunicación con nosotros a través de los diferentes medios que hemos establecido. Que por mi parte ya queda solamente despedirme y que por favor, si está dentro de su alcance, los que tienen redes sociales, síganos, sigan al equipo de Razón y Creencia en las diferentes plataformas. Y habían preguntado si esta clase se va a subir a la plataforma. Sí, se va a subir y también se les va a compartir a través de los diferentes grupos el link para que puedan volver a ver y repasar los que estén interesados. Por mi parte, agradecido de toda su participación. Voy a terminar la grabación acá.